Seguro que ya sabes que si tienes una actividad económica, si estás dado de alta en Hacienda, tienes que llevar un libro registro de ingresos. Pero ¿cómo tiene que ser ese libro? ¿Qué requisitos debe cumplir? Te lo cuento. Cuando hay un requerimiento de Hacienda, es decir, cuando Hacienda nos pide más información que los libros que elaboramos, que pueden hacerlo, nos piden también los justificantes, es decir, de dónde salen esos números que rellenamos en el libro registro, tendremos que aportar esas facturas, todas las facturas que hayamos emitido. Ya pueden ser esas facturas que emitamos en un programa de facturación o la Z que saquemos de la máquina registradora. Normalmente no suelen pedir más, piden esas facturas, pero podrían incluso, lo que os digo, en el caso de las máquinas registradoras, pedir los rollos o pedir, si no es en papel, los listados que puedan sacar las actuales máquinas registradoras, donde ellos puedan comprobar que si digo que hoy vendí 250,20, puedan ver cada línea, o sea, cada registro, esos 250 de dónde salen, una Coca-Cola, 2 aguas, no sé cuántos cafés, podrían llegar a mirar eso, de manera que siempre lo tenemos que tener preparado a su disposición si nos lo piden. Pudiera ser que tu libro registro te lo confeccionen en la asesoría. Los asesores solemos preparar esos libros en función de las facturas que tú nos envías. Pero eso quiere decir que tú nos tienes que enviar facturas emitidas por los ingresos que generas. El problema es, ¿tengo que emitir siempre facturas? ¿Cómo emito facturas? A mí no me piden facturas. Es una pregunta habitual, como pueden ser sitios como bares, tiendas. Vale, ahí emites factura. Cada vez que sacas un ticket de tu máquina registradora, estás emitiendo una factura. Eso es lo que antes se llamaban tickets y ahora se llama factura simplificada. Es simplificada porque no identificas el destinatario de esa factura. Te da igual quién sea, pero sí que estableces fecha, hora, concepto, cantidad. Esos tickets sacas varios al día, sacas muchísimos, con un poco de suerte sacarás muchísimos al día. Tiene que quedar registrada cada operación, por eso existe para comodidad esas máquinas registradoras que van registrando cada operación del día y al final se saca lo que se llama una Z, ¿no? Se saca el importe del día. Bien, pues ese importe del día, esa factura simplificada, esa Z es una factura simplificada que recoge las ventas del día, todas las operaciones realizadas en el día. Pues va a ser ese ticket diario el que registremos en el libro registro de ingresos. Tiene que haber como mínimo un registro diario. Pero ¿qué ocurre con esos rollos que tienen las máquinas registradoras? Hay que guardarlos. Al igual que los tickets y al igual que todas las facturas, los hay que guardar durante 4 años. 4 años como mínimo, porque son 4 años desde que finaliza el plazo para hacer la declaración de la renta. Por ejemplo, en este año 2022, todo lo que registres este año, la declaración de la renta la vamos a hacer, tenemos de plazo hasta el 30 de junio del 2023, pues desde esa fecha, desde el 1 de julio del 2023, cuenta 4 años. Hasta julio del 2027 estarás obligado a guardar esos documentos, las facturas simplificadas, esos tickets resumen del día y los rollos. ¿Y si no tienes máquina registradora? No es obligatorio tener una máquina registradora, pero lo que obligan sí que lleva a que sea prácticamente imprescindible, porque Hacienda pide que se registre de alguna manera cada operación. Si el movimiento que por tu actividad generas en un día no es mucho, o sea, es inviable en un bar, probablemente en una tienda de ventas de cantidades pequeñas, que hay muchas en el día, ahí es inviable hacer lo que te voy a comentar ahora. Pero puede haber algunos casos en que sean pocos movimientos al día. Entonces sería suficiente
una factura. Yo ya no aconsejo hacer nada en papel, utiliza un software, hay software incluso gratuitos que te permiten hacer una factura diaria, por ejemplo. Abres para hacer una factura y cada línea de esa factura resumen será una operación. Si a lo mejor haces 6 o 10 ventas en el día, será suficiente con que pongas esas 6 líneas en la factura y lo que totalizaremos será el total de esa factura resumen del día. Así que si no estás haciendo nada de esto y te limitas a pasar a tu asesoría un importe mensual resumen, para los modelos fiscales les sirve. Pero si tenemos un requerimiento y Hacienda pide de dónde salen esos números, tú tendrás que tener preparado un listado de facturas, las facturas emitidas para poder aportarlo. Si no tienes nada de eso y te limitas a anotar en un papel la cantidad del día, eso no valdría. Ahora que estamos acabando el año es un buen momento para pensar en una máquina registradora o un software que permita cumplir con lo que Hacienda pide. Piensa que ahora que vamos a empezar el año 2023 te podrían pedir una revisión en el 2028. Probablemente para entonces Hacienda fijo va a pedir esto que te estoy comentando. Hasta ahora iban más o menos azotando solo los libros registro, pero cada vez más esos libros registro los piden acompañados de las facturas de donde salen esos libros para comprobar que están bien anotados.